Querida tribu, bienvenidos a un video y a una aventura más. Si son fans de lo paranormal, acompáñenme al final de este video porque estoy llegando a un lugar que hace muchos años estuvo rodeado de riqueza en la época del oro verde maya y hoy se encuentra rodeado de historias y actividad paranormal. Así que acompáñenme a descubrirlo. Bienvenidos sean ustedes al pueblo fantasma de Mixtehualam. Y en la aventura de hoy nos va a acompañar el buen Dani Gons, ya que me atrevo a venir solo de día, pero de noche pues quién sabe, y pues igual está medio atacado el chavo. Y pues nada, nos va a estar acompañando en el video de hoy, así que venga, vamos a darle. Vamos a aprovechar que es de día para ver un poquito del lugar, cómo es en las partes de adentro y todo. Por ejemplo aquí, chequen este cuarto, de hecho vean, había un muro, alguien lo rompió, pero vamos a aprovechar que es de día para poder verlo bien. Esto se ve que era como una cocina. Vean nada más. Bonita tarántula. Hola, princesa. Y pues nada, obviamente cuando empiece a caer la noche empezaremos con las historias de terror. Oigan, pues ya estamos llegando aquí al casco principal de la hacienda. Se los quiero mostrar ahorita de día para que aprecien un poquito de la arquitectura, que digo es la típica arquitectura colonial de las haciendas. Precioso. Pero pues vean nada más qué bonito está. Oigan, Dani se quedó ahí atrás grabando contenido. Me voy a esconder acá y lo voy a asustar al cabrón. Ahí viene. ¡Órale, perena! Y chéquense, estas son algunas de las casas que pues ahora sí que eran habitadas por la gente que vivía aquí en el pueblo. Hoy en día pues ya no tienen techo, ya están obviamente en condiciones pues de decadencia, en condiciones deplorables. Pero bueno, aquí era el baño. Aquí imagino que era algún tipo de habitación o de salita o algo. Aquí había otro baño. Y pues lo que era su patio pues hoy en día ha sido recobrado por la naturaleza. Y vean, y en el patio de aquí atrás hay esta cueva. La verdad, les voy a ser sinceros, yo a esta cueva una vez me metí con unos amigos. Llegas a una parte, o sea, como que te metes pecho tierra en esa parte, te vas hacia la derecha y luego te vas como hacia la izquierda y llegas a una parte en la que parece ser como si fuera un cenote o algo, pero muy pequeño. Entonces la verdad no lo hemos terminado de explorar. Ya tiene rato esto y ahorita no voy a meter porque la verdad es que no traje nada de equipo para meterme. Vine así muy casual, pero les prometo que lo vamos a investigar en otra aventura. Oigan, pues ya se está empezando a esconder el sol, ya se está empezando a ir la luz del día. Y pues ahora sí que cuando hay luz las cosas no dan miedo, puedes ver todo perfectamente, pero imagínate estar en este lugar abandonado completamente de noche. Así que por eso vamos a esperar a que la oscuridad se apodere del día y vamos a seguir explorando. Bueno, pues ahora sí se ha hecho de noche. Ahora sí ya estamos. No se ve nada, de verdad. Les voy a apagar la luz. Les voy a apagar la luz. Bueno, vean, incluso con la luz no se ve nada. Pero miren, les voy a apagar la luz tantito para que vean de qué estoy hablando. ¿Ya ven? Oscuridad total. Estoy dando una vuelta 360 en estos momentos y de verdad no se ve nada. Es impresionante cómo no puedes ver literalmente de aquí. Literalmente no puedes ver tu frente, ves todo oscuro. No ves nada, no ves nada. Así que ahora sí vamos a empezar verdaderamente el recorrido por el pueblo fantasma. Bueno, pues para empezar vamos a entender un poquito y aprender un poquito de la historia de este lugar. En el año 1900, don Fidencio Gertrudis Márquez establece la hacienda. Esta hacienda era una hacienda enequenera. Ahora, esta hacienda alcanza su auge en el año aproximadamente 1920, llegó a ser de las más grandes por lo que se dice, y pues
hay varias historias respecto a por qué este lugar quedó completamente abandonado. Bueno, pues la primera historia dice que en 1921, para ser exactos, el 22 de octubre de 1921, don Fidencio, su hijo y un empleado en su camino de regreso a la hacienda fueron atacados, fueron emboscados. ¿Y cuáles son las dos versiones? La primera versión dice que él fue herido gravemente, se logró recuperar y por miedo a ser atacado nuevamente y ahora sí ser asesinado, decide dejar la hacienda y deja a un capataz a cargo. La segunda versión dice que sí falleció. Incluso hay relatos y hay historias que dicen que hay ahora sí que papeles de la policía, de la fiscalía y todo que respaldan este ataque y respaldan el asesinato de don Fidencio Gertrudis Márquez. Y la historia continúa pues porque bueno, empieza el declive ahora sí que del enequén, del oro verde, por todo el tema de las fibras sintéticas que venían de Asia. Y pues bueno, la hacienda se empieza a quedar sin enequén, se empieza a decaer ahora sí que el empleo y el trabajo y la gente se va. Esa es otra de las versiones. Otra versión habla de un niño, Juliancito, que esta tiene relación con la primera, con la del ataque de don Fidencio. ¿Por qué? ¿Recuerdan el capataz que se quedó cuidando la hacienda? Bueno, pues dicen que ese capataz abusó de un niño llamado Juliancito, hijo de otros peones de aquí de la hacienda, y el niño le acaba confesando al sacerdote del pueblo que había sido por este capataz y pues ahora sí que el niño no aguantó la presión, no aguantó el dolor que sentía de lo que había vivido y tristemente decide terminar con su vida. Y pues esas son las versiones. Ahora, lo que sí es que el INEGI tiene registro desde el 2005 de que en este poblado viven 0 habitantes y hasta la fecha del día de hoy, 2024, eso aún no ha cambiado. Pero bueno, ya, mucha historia, suficiente con la historia. Vamos a darle a lo que verdaderamente venimos, que es explorar lo que dicen que pasa en esta hacienda. ¿Tú qué opinas, hermano? Toca adentrarnos un poquito más, a ver si nos aparece Juliancito por acá. Esperemos que no, pero vamos a ver. O a ver si no nos ganan las patrullas. Oigan, pues venimos llegando nuevamente al casco principal con esta cinta que dice prohibido el paso. Y chéquense nada más lo que venimos a encontrar. Un altar con ofrendas, con un pentagrama, con velas, refrescos, cigarros, un whisky. Yo no sé ustedes, pero yo sí creo en este tipo de cosas. Yo no me atrevo a tocar nada de este altar. La verdad es que paso. Así que mejor sigamos nuestro camino, tribu. Oigan, y de verdad que cuando les digo que de noche todo se ve más tétrico, es en serio. O sea, hasta un baño se ve tétrico. Sientes que alguien va a brincar y tú vas a hacer así. ¡Órale! ¿Sabes? No, no lo sé. Este güey, o sea, ya está escuchando ruidos. Yo creo que se está predisponiendo. Te estás predisponiendo, güey, te estás predisponiendo. Yo todavía no he escuchado nada, pero bueno, él dice que ya está escuchando. Bueno, vamos a ver. Todavía nos queda unas buenas horas de exploración por acá. Ahora vamos a regresar rapidito a un poquito de historia, porque dicen que luego, años después, no sé exactamente el año, dicen que este lugar se empezó a convertir como en un club social, por lo cual tenemos aquí estas bancas, estas mesas. Esto, perdón, pero pues no se ve del año 1920. Y tenemos acá una mega piscina. Incluso tiene allá las escaleras. A ver, vamos a explorarla. Vamos, tribu, vamos. Vean nada más. O sea, como que no me cuadra que esto sea del año 1900, 1920. Esto me parece mucho más moderno. Pero chéquense, aquí están las escaleras que les decía allá a lo lejos. Y vean, es una mega piscinota. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sea de 1920 o no? No, la verdad es que no, se ve un poquito más reciente esto. Pero se hubiera visto bastante bien si hubiera sido un club y que hubiera funcionado. Además para mi parecer, está en un lugar específico en donde es bueno porque está alejado de todo. Entonces se puede venir a disfrutar y sin ningún problema. Pues quién sabe, esa es otra de las versiones que hay, pero bueno, sigamos explorando. Ahora, volviendo al tema de Juliancito, dicen que pues este niño se siguió apareciendo y que empezó a espantar a la gente del pueblo porque pues ahora sí que pues digamos que nadie lo cuidó, nadie veló por él. Entonces dicen que se aparecía, que asustaba a la gente y que eso fue lo que al final de cuentas llevó a que este pueblo se vaciara por completo. Oigan, y un lugar que no les mostré mientras era de día es este al que estamos llegando en este momento, la iglesia del pueblo. Y elijo este spot para hablarles del segundo relato, del segundo mito y leyenda que existe paranormal aquí en Misnebalam.
Y es que justamente en esta iglesia, que ya no tiene techo, se aparece un monje con una túnica negra. Ahora, no sabemos si este monje sea un monje bueno, sea un monje malo. Puede ser un monje bueno protegiendo el lugar, puede ser un monje malo por alguna maldición o algo que hayan puesto acá. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay gente que dice que lo han visto parado en estos bordes, así, con los brazos extendidos. No sabemos qué sea, no sabemos qué se trata. Hasta ahorita no lo hemos visto. Espero que no lo veamos porque de verdad yo estoy seguro que me de miedo. Entonces, mejor sigamos nuestro camino, tribu. Oigan, pues estamos adelantándonos un poquito aquí al monte. Miren, ahí hay otro túnel. Este sí creo que no lo había yo visto. Miren, acá hay otro. No sé si es como una fosa séptica. Yo no sé, igual me metí una fosa séptica la vez pasada. Yo qué sé. Pero, ay, ¿qué es eso? Ah, un iguanito. A ver, vamos por acá. Oigan, hasta el momento sí ya empecé a escuchar algunos ruiditos. No les voy a mentir. No me creía. Pero a ver, también, a ver. Cabe aclarar, estamos en medio del monte, en un lugar abandonado. ¿Ustedes creen que no hay acá un chingo de animales y de bichos y de cosas que pueden hacer ruidos? Sí. Sinceramente. Pero sí les tengo que decir que si algo sí le tengo miedo es que la maleza está muy crecida y me da un chingo de miedo pisar una serpiente. Es que es que no se ve nada con la luz. Está complicado avanzar. Pero la verdad es que digo, todavía nos falta por seguir explorando, así que esperemos que nos vayamos en saldo limpio y que no nos asusten. Así que sigamos. Miren, y para que vean cómo el monte está lleno de sonidos y este lugar está lleno de vida, aunque no viva nadie, escuchen. Oigan, pues estamos llegando en este momento a la casa donde dicen que es donde se aparece el espíritu de Juliancito. Estamos llegando a esta casa que, como todo el resto del pueblo, se encuentra en ruinas absolutamente. Este techo está parcialmente colapsado. Pues mira, aquí están los pedazos del techo. Y pues dicen que justo aquí, a través de estas ventanas, pues ahora sí que de adentro hacia afuera, es que se aparece el espíritu de Juliancito. Hasta el momento, gracias a Dios, no lo hemos visto. No ha aparecido, esperamos que sigamos así. Vamos a ver qué hay en el cuarto de aquí al lado. Y lo mismo. Bueno, aquí vemos que hay como esto, pero pues esto es nieve seca, ni siquiera es techo, ya decía yo. Pero bueno, dicen que, pues ahora sí que aquí es donde él lamentablemente decidió tomar su vida, colgándose con el hilo rojo de un juguete de pelota que tenía. Y pues bueno, dicen que aquí fue el suceso y dicen que aquí se aparece a los curiosos como nosotros, que venimos en búsqueda de estas aventuras paranormales. Oigan, ahora sí, acabo de escuchar que algo se movió allá adentro. No sé qué fue, no sé si fue un animal, no lo sé. Acá adentro se acaba de mover algo en este momento. Oigan, de verdad, o sea, acabo de escuchar algo allá adentro y sigues caminando y siguen apareciendo estas casitas y estas casitas por las callecitas que vamos caminando. Mira, acá hay otra, miren, esta sí tiene puerta todavía, pero está muy alta la maleza y adentro también. Oigan, no, yo ya no sé si es la mente, yo no sé si son los animales, pero bueno, y además acabo de pisar una rata muerta. Entonces, sí, ya se está poniendo un poquito más interesante este asunto. Ahí está, no les estaba yo mintiendo, pisé una rata muerta, le pisé la cabeza, desagradable, pero pues estaba yo grabando y no la vi. Hermano, ¿qué pedo? ¿A dónde estamos ya ahorita? ¿Qué sigue? Estamos yendo al cuarto de máquinas, vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. Realmente se dice o se ve que ya está vacío, pero es muy interesante ver cómo estaban las cosas puestas en el lugar. Puedes ver los huecos donde tenían máquinas, entonces es bastante interesante. Vamos a verlo. Hay que tener cuidado de pisamos porque vean, nada más están estos travesaños de madera, estos son de concreto,
pero pues recordemos que tienen desde 1900 acá. Y vean, queda parte de la maquinaria allá arriba. Y pues acá antes habían unas maquinotas que era con lo que trabajaban en el Nequén. Y justo por allá, vamos a cruzarnos. Ay, cabrón. Y justo por acá, miren, chéquense. Miren, hola amiguito. Y por acá iban pasando el producto. No sé qué hay allá abajo. ¿Qué onda, vamos? Vamos. Oigan, pues ya que Dani me dijo que sí, pues vamos a pasar por acá. Ay, cabrón. Listo, lo logramos. Vente, bro. Y pues está este cuarto que era donde también había máquinas. Y creo que aquí es donde... Sí, güey, o sea, no. Ya están todas las bases y los cimientos de cómo estaba aquí la maquinaria. Aquí tampoco hay techo ya. Ya está completamente todo derrumbado. Pero ven el tamaño de esos tornillos nada más. Tremendo cimiento, tremenda base. Pues querida tribu, eso ha sido todo por este video. Ahora sí que les he mostrado todo lo que conozco del pueblo, todo lo que conozco de la hacienda. Quiero serles sinceros, no nos ha pasado nada paranormal. Escuchamos algunos ruidos que no sabemos qué eran, pero bueno, pueden haber miles de explicaciones para eso. Se rumora que hay un cementerio en algún lugar de aquí del pueblo. La verdad es que no lo pudimos encontrar, no supimos bien dónde estaba. Intenté volar el dron para encontrarlo y tampoco se pudo. Para serles sinceros, tribu, no sé si esta historia de Juliancito y esta historia del monje sean historias reales. Lo que sí sé que es real es que esta hacienda, una vez habitada por 172 personas que se encontraba en un auge económico sumamente alto, hoy se encuentra completamente del lado opuesto. Se encuentra completamente abandonada, en sus peores condiciones, con edificios caídos, con edificios derrumbados y siendo cada vez recuperado más por la madre naturaleza. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la siguiente aventura.